Debo ser honesta. Dado que es un proyecto profesional, tendría que cobrar por mi trabajo. Habría otra beneficio. ¿Cuándo? Bueno, eres mi amigo, te conozco de toda la vida y necesitas $60. Siento que pides, pero como quiero saber. Entonces trato de echar. Muy buenas noches. Dios te bendiga grandemente. Esta noche tenemos este live fijado en el libro de Hebreos, capítulo 13. Esto para hacer el discernimiento, que es lo que vamos a hacer allí en el libro de Hebreos. En las investigaciones para ti y para mí, que son todas esas estudios metafísicos que realmente hemos venido ventilando acá, sumándolos a toda la información que se transmite a través de este espacio live conocido como Iglesia Virtual. Hoy vamos a ver allí justamente en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Pero antes quiero hacerte algunas acotaciones con respecto a algunas informaciones de la palabra de Dios. La primera es la siguiente. Cristo es quien escogió a algunos como reyes y sacerdotes para Dios. Esto es indispensable tenerlo claro. ¿Cuál es el concepto que tú tengas de Cristo? No lo sé. Si tienes el concepto bíblico en la parte histórica, no sé realmente cuál es el concepto que tú puedas tener con respecto a Cristo. Pero sí sé que el capítulo 1 del libro del Apocalipsis nos dice lo siguiente: Cristo escoge o escogió a algunos como reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién los escogió? Cristo. Por eso es importante que tú hagas las investigaciones de quién es Cristo, qué significa Cristo, qué es un Cristo. Porque en ese punto es cuando vas a saber a profundidad por qué Cristo es quien escogió a algunos hombres como reyes y sacerdotes para Dios. El otro punto que quiero ventilar es lo siguiente. No hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Esa es una de las cosas mencionadas en la Biblia que se le adjudican a Jesús después que salió de su casa paterna, cuando allí se encontró con sus hermanos y ellos, sabiendo de que él realmente estaba siendo buscado para ser muerto a pedradas, que era la ley, o como en efecto sucedió
ser muerto a través de la crucifixión. Ellos le dijeron, bueno, si tú haces todas estas cosas que la gente anda diciendo por allí y sabes tanto así, ¿por qué no vas allí a ese templo y te das a conocer a todos? Él salió sin decir palabra alguna, sino las palabras que dijo fue, vayan ustedes, yo aún todavía no voy, porque realmente luego fue. Pero en el camino, estas fueron sus palabras o pensamientos. No hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Y hasta ahí pareciera estar claro todo con respecto, digamos, a lo que a las vivencias, una de las tantas vivencias de Jesús mientras estuvo aquí. Pero, sin embargo, ese versículo alude a un punto de vista de una situación que estaba aconteciendo en ese momento. Pero, sin embargo, hay otro versículo que se parece bastante y pareciera contradecirse cuando tú lo comparas con no hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Este otro versículo, visto desde otra perspectiva, explica lo siguiente. No hay un profeta con honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto es tremendo, porque realmente pareciera ser algo que se contradice, pero realmente no hay ninguna contradicción en las cosas espirituales, porque el mundo espiritual es uno solo y lo conforma una sola sustancia, la cual conocemos como Dios. Él es el reino de los cielos. Tan de hecho que la información que te traigo hoy indica que cuando tú dices el nombre de Cristo, dices Dios, dices el reino de los cielos o Jesús, estás diciendo una misma cosa. Y esa es la única realidad. Porque Dios es la sustancia de todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos también, ya que de acuerdo a lo que nos plantea la Biblia y nos enseña, nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Él es quien produce nuestro espíritu, porque Él es el Padre de los espíritus. El espíritu es el que da la vida, el que vivifica, es el que produce tus pensamientos y tus sentimientos, que luego a través de tu cuerpo físico va a producir las palabras y las acciones. Y eso también hay que tenerlo claro. En la reforma propuesta por Jesús,
conocido como Jesucristo, nosotros vemos que se trata de una serie de prácticas que nos van a conducir a un nacimiento nuevo. Es necesario nacer de nuevo para nosotros entrar allí en el reino de los cielos y hacer las correcciones que son necesarias. Hasta el sol del día de hoy, a través de la iglesia cristiana y de algunos de mucho conocimiento espiritual que nos ha llegado, pues ya no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Nosotros vemos que aquí esa vida de Dios a través de las enseñanzas de Jesús es reconciliada con el Padre Celestial, con nuestro Dios. Porque realmente nosotros asumimos esa parte de la vida que nos tocó, pero en realidad por no haberla sabido conducir, hemos enfrentado muchas cosas negativas en nuestro interior, a nivel de nuestro pensamiento o sentimiento. Porque en realidad desconocíamos cómo lidiar con eso. Hoy más que nunca las enseñanzas de Jesús, de Jesucristo, están actualizadas. Estas enseñanzas han avanzado en niveles insospechados, hasta para algunos que están predicando, hasta para algunos que están estudiando, hasta para algunos que están en condición de catedráticos. Han avanzado al punto tal de que hay cosas que en este momento están sucediendo en su vida, en la mía y en la de muchas personas, que son para bien, y nosotros no hemos terminado de aceptarla como ese bien de Dios, esa verdad de Dios, ese amor de Dios que nos está siendo entregado como una dádiva, que en conclusión eso es un regalo inmerecido, porque nosotros no hicimos nada para merecerlo, pero nos está siendo entregado aquí, ahora, en este instante y en este día. Dentro de este punto, para nosotros avanzar pues en lo que estamos informando, en lo que estoy informando desde acá, de esta plataforma live, las enseñanzas de Jesús, en conclusión, bien enfocadas, bien estudiadas, discernidas, nos van a llevar justamente a ese nacimiento nuevo, a esa reconciliación con nuestra esencia, la cual es nuestro Dios, el cual es la sustancia de todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos y lo que no podemos ver, que es lo espiritual, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Estas cosas, esta actividad espiritual del pensamiento y el sentimiento, nosotros
no lo vemos, pero sabemos que existe porque nosotros también pensamos y sentimos. Y de hecho, aquí, a través de estos cuerpos físicos, se manifiestan las acciones, que son los frutos por los cuales somos conocidos en todo momento. Y eso para nosotros es indispensable. En este punto, y aclarado esa parte, en lo cual ya nosotros a través de las iglesias y de conocimientos que hemos ido adquiriendo, vemos que la oración es una herramienta poderosa, vemos que el ayuno en ciertos y determinados casos, como lo explicó Jesús, es de un valor inestimable. Vemos nosotros que un retiro o una vigilia es de un efecto reconfortante y una gran oportunidad como herramienta de cambio cuando realmente queremos hacerlo. Pero, sin embargo, hay algunos puntos que no se han ventilado y que algunos hermanos, imperdonable eso, en realidad como albaceas de esos conocimientos, los han retenido para ser utilizados por algunos pocos, como justamente que venimos ventilando abiertamente acá, que es una de las enseñanzas de Jesús, la práctica de la verdad. Porque el hablar de la práctica de la verdad conlleva a algo más profundo todavía. Hablar de la práctica de la verdad implica la necesidad de nosotros cambiar totalmente el concepto que nosotros tenemos de la verdad de Dios, de ese aspecto de Dios. Y para esto hemos de hacer un estudio particular y hemos de hacer una práctica en realidad pues perseverante para nosotros determinar de que ese aspecto verdad de Dios se está realizando no solo en nuestra vida, sino que se puede realizar en la tuya y en la mía y en la de cualquier ser humano que así lo desee. Porque el conocimiento de Dios es para todos. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Esta es la época del Espíritu Santo o Espíritu de verdad, el cual ya está entre nosotros, en el cual pues muchos ya le están sacando punta a su lápiz espiritual y escribiendo allí en el reino etérico de que nosotros en el cristianismo conocemos como el reino de los cielos, las palabras correctas, los conceptos correctos y a la vez con el borrador que trae ese lápiz, borrando las palabras equivocadas
y los conceptos equivocados que tenemos a nivel mental, emocional, o sea, a nivel espiritual. Porque vuelvo y te recuerdo que la actividad espiritual consiste en eso que para nosotros ni siquiera le paramos mucho, en algunos casos. La actividad espiritual es pensar y sentir. Eso es sine qua non. Y hay que estar claros en eso. Haciéndome eco de este punto, quiero leer acá una parte del Salmo 103. Jehová afirmó los reinos. Jehová afirmó en los reinos su trono. Y su reino domina sobre todos los reinos. Bendigan a Dios ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Dios ustedes, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Amén. Muchas gracias. Antes de nosotros sumergirnos en las investigaciones para ti y para mí, hoy vamos a hacer a lo contrario. Hoy vamos a meternos de lleno en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13. Permanezca el amor en forma fraternal. No se olviden de ser hospitalarios, porque por esta razón algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles en sus hogares. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuvieran presos también con ellos. Y también de esos que están enfrentando problemas graves, aflicciones, puesto que también ustedes mismos están en el cuerpo todavía. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin ser mancillado. Pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Sean sus costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahorita, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que decimos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Vean eso primero, pero sobre todo imiten su fe. ¿Han visto fe en ellos? Imiten eso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
no sean llevados de aquí para allá y de allá para acá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia divina de Dios y no en los alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Salgamos, pues, a Él, fuera de este campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir. Así que por medio de Él, de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de compartir, no se olviden de eso, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos están velando por sus almas, como quienes van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, porque esto de quejarse no les es provechoso a ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos bien en todo. Voy a repetir esa parte para dejarla clara e instituida aquí en este live. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando ¿qué? Comportarnos bien en todo. Eso es lo que deseamos. Y aún más les ruego que lo hagan así, para que yo les sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del convenio sempiterno, les haga actos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, por favor, porque les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo está en libertad, con el que, si viene pronto, los voy a ir a ver. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén.
Allí vemos dos cosas que en un punto, pues, muchas veces no sucede, aun cuando algunos se la pasan criticando por estas redes de que sí sucede, de que se está honrando la actividad pastoral, que se está honrando pues toda la enseñanza espiritual y las personas que están dedicadas de lleno a tratar de suministrar la información para que esa palabra implantada pueda llegarles y salvar sus almas. Más bien de realmente ser motivo de gozo y de obediencia al texto bíblico, a las enseñanzas de nuestro Señor, más bien viene siendo vituperada esa actividad, más bien viene siendo pues tratando de ser descalificada inclusive, porque hay algunos que no solamente hacen, como dice el libro de San Judas Apóstol, que niegan las potestades superiores, sino que en lo poco que conocen ya se corrompieron como animales irracionales y no quieren entender absolutamente más nada de lo que es la obediencia a la verdad de Dios, al amor de Dios, a la vida que es Dios, porque Dios es vida. Dios es nuestra vida. De hecho, Él lo explicó. Ese es uno de sus aspectos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. O sea que no solamente es ese aspecto que conocemos como la verdad, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, sino esa vida que desde allí, de ese templo no hecho a manos, como dice allá el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Ese Dios que vive allí dentro de cada uno de ustedes está produciendo a cada instante pensamientos y sentimientos, los cuales tú, por malos hábitos del pensar y del sentir, le vienes dando calificaciones de barbarie, calificaciones negativas. O sea que estás utilizando la vida de Dios para tratar de hacer una vida aparte, lo cual nunca va a suceder, pero hasta hoy tú te lo estás creyendo que va a suceder. Y encima de eso, te dejas llevar por todos esos pensamientos negativos a los cuales ya algunos aprobaste y otros tienes guardado allí porque en realidad pues los aprendiste de otra gente, de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que te enseñaron tus mayores, tus profesores, tus maestros, tu mamá, tu papá, tu hermano, porque ellos pensaban que eso que te transmitieron era bueno, porque ellos se lo contaron como bueno, y asimismo te lo hicieron llegar a ti como algo bueno, porque eres su hijo o hija. Pero lamentablemente algunos de esos conceptos estaban errados y vienes dando respuestas equivocadas desde que estás existiendo aquí en este cuerpo que te tiene allí enfrente
de esta plataforma live y que te tiene aquí en esa vida cuando tú estás apartado por allí, que tú no ves nadie. Esa vida sigue funcionando igual, pero tú sigues dándole un alimento que no debe ser, un alimento negativo de pensamientos negativos que están creando sentimientos negativos, que están creando palabras negativas, conceptos negativos y al final, lo peor de todo, las acciones negativas que tanto vemos por allí en algunas personas. Y esto es importante nosotros estar claros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esas personas que están hombro a hombro con uno, buscando las maneras de hacerle llegar el conocimiento de la salvación, buscándole llevar esa información de que hoy es el día aceptable, de que hoy es el día de la salvación, de que hoy, cuando la Biblia dice, levántate tú que duermes y despiértate, que la luz de Cristo brilla sobre ti. Eso está sucediendo. Muchos duermen en conceptos equivocados, en palabras equivocadas en su mente. Pero, como lo dice la palabra de Dios, al levantarte de allí, quitarte, sacudirte de allí, de esos pensamientos errados, la luz de Cristo te alumbrará para que sigas en el camino de su verdad, de su amor, de su vida. Y esto es indispensable para nosotros dejarlo claro, porque esto que estoy hablando no se trata de unas metáforas ni de unas, explicaciones así sencillamente para decir pues de que se trata de un conocimiento de otra dimensión, no. Esta es tu vida. Ese pensar y sentir es lo que conforma tu vida diaria, la mía y la de todo ser humano. Y que hoy, más que nunca, estamos recibiendo apoyo celestial, no solo de Cristo Jesús, sino de todas las huestes celestiales, de los ministradores del Señor que son sus ángeles, trayéndonos todas las informaciones necesarias para que nosotros no erremos, para que nosotros vivamos en paz, en amor, seguros, confiados, en fe. Y de eso se trata, porque por lo demás es como dice aquí en el versículo 8 del capítulo 13 de Hebreos. Jesucristo siempre va a ser el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, por todos los siglos. Amén. En este punto vamos a ver el área de las investigaciones para ti y para mí, que son unas investigaciones espirituales que vengo haciendo
desde hace algún tiempo y que estoy ventilando a través del live son investigaciones que se hacen de las diferentes religiones, órdenes y sectas de conocimiento científico aplicado a lo espiritual, pues para que usted sepa, la ciencia y la religión, que eran como el agua y el aceite, pues hoy están de la mano, están de nupcias, tienen una boda. Y esto es importante también que se sepa. Hoy vamos, antes de proseguir acá, a leerte lo que son las 7 leyes universales de la creación, antes de abordar el tema de la fe como un sistema. Creo que ese es el tema que vamos a decir, ese es el tema que vamos a ver. La fe como un sistema, no una fe ciega, no una fe que yo me plantee y digo, no, yo creo porque yo creo, porque eso nadie se puede caer a mentira. No es que uno cree porque uno cree. La palabra nos dice que el asunto es de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando de que la fe viene por el conocimiento de Dios y su mundo espiritual. En concordancia con esto, tenemos que hay una ley principal que conocemos como Dios, el cual es amor. La Biblia lo ventila de la siguiente forma: Dios es amor. Esa primera ley que conforma y conjuga todas las leyes universales por las cuales se rige esta creación de Dios, la cual se dividió en 7 para su estudio más acertado y más propicio para nosotros. Estas leyes están divididas de la siguiente forma. La primera ley de la creación, que es la primera ley que Jesús nos enseña aquí en la Biblia, cuando alude de que para el que cree todo es posible, de que según piensas en tu corazón así es. Esa es la ley que rige el pensamiento y se llama la ley del mentalismo. Luego tenemos esa que también explicó Jesús, porque Él las explicó todas, llamada causa y efecto, que dice que todo lo que tiras para allá va a regresar abundantemente para acá. Va a recoger su igual y va a regresar a tu vida. Es decir, si pensaste algo bueno, verás algo bueno. Si pensaste algo malo, verás algo malo. Porque según piensas en tu corazón, así es. Luego vemos la ley de polaridad. Esta ley implica que todo tiene 2 polos, positivo y negativo. Luego viene la ley del ritmo. Esa ley del ritmo es la que dice que todo avanza 6 meses, por decirlo para que me entiendas, hacia adelante y otros 6 meses hacia atrás. Mantener la armonía allí significa mantenerse por encima del retroceso para poder sostener
y mantener el avance que hayamos logrado. Luego tenemos el principio de generación o ley de generación. Esta es la ley conocida como la ley de las especies. Es la ley conocida como la ley de las especies porque es justamente la que mantiene en la vida aquí sobre el planeta, reproduciéndose, reproduciendo estos cuerpos físicos para seguir sosteniendo la vida que en ellos habita. Y esa la podemos ver en términos espirituales en una forma más profunda. Por ejemplo, a nivel espiritual, el pensamiento es masculino y el sentimiento es femenino. La armonía entre los dos produce nuestro bienestar. Luego tenemos la ley de correspondencia. Esa la enseñó Jesús también ampliamente. Como es arriba, es abajo. Si arriba tengo la paz, la seguridad, la confianza y la fe, abajo no puedo tener angustia y desorden y falta de fe. Así que como es arriba, es abajo. Como piensas en tus pensamientos, como es allí, en tu mente, en tus pensamientos, es abajo en tu materia y en tu cuerpo físico y en todo lo que ves. Y luego tenemos la ley de la vibración. Esta es una ley conocida desde hace miles de años, desde antes de fundarse la Universidad de Heliópolis, allá en el Antiguo Egipto, y fue dada a conocer, entre todas estas leyes que también las dio a conocer él, un personaje llamado Enoc, que la Biblia dice que alcanzó gracia ante Dios y que por eso no vio muerte, sino que Dios se lo llevó completamente. Él explicó desde hace miles de años, y luego la ciencia ahora, a través de estos grandes microscopios electrónicos, ha comprobado que realmente todo vibra, hasta que lo que parece más sólido e inmóvil vibra, y eso es la piedra, que vibra a 2 oscilaciones por segundo. Como tú podrás darte cuenta, esto es todo un estudio. Esto no es solamente de que sopló y hizo una botella. Esto no es solamente de que agarró y se leyó un libro y ya. No. Aquí estamos hablando de que nuestro paso por acá es un completo aprendizaje. Y un cuerpo de estos finitos, o sea, de corta duración, como nuestro cuerpo físico, no da la talla nunca hasta nosotros poder acumular y manifestar todos los conocimientos de Dios, porque Dios es infinito. Y tú no puedes meter algo infinito en algo que es finito. Y por eso, en realidad, nosotros, cuando realmente empezamos a hacer, como dice la palabra de Dios, actuar en fe por el conocimiento de Dios, es porque hemos venido escuchando, estudiando, practicando, investigando la palabra de Dios
y todo lo espiritual de Dios, porque todo es de Dios y nada deja de ser de Dios. Aquí nadie se puede caer a mentiras. Muchos están tratando de separar las cosas, pero es porque no hayan, después que hicieron el patuque, no hayan cómo en realidad desligarse de él. Aquí no hay una separación. Dios, la misma sustancia espiritual con que tú produces un pensamiento bueno, esa es la misma que estás usando para producir un pensamiento malo. La misma va a producir en tu alma, allí, que es la sede de tus sentimientos, sentimientos contrarios, adversos, negativos. Porque, vuelvo y te repito, es enseñanza bíblica. Según piensas en tu corazón, así es. Y esto es indeclinable. Vamos a pasar a revisar acá este texto que nos habla acerca de la fe. Este texto nos habla de la fe en la siguiente forma, una forma bastante sencilla, porque esta gente que escribieron acá, que dejaron toda esta información, les gustaba decir las cosas de la forma más sencilla. Y cuando esto me estoy refiriendo a alguien que es bastante conocido, como lo fue Connie Méndez, una expositora de lo metafísico, una maestra e instructora de las enseñanzas metafísicas a nivel mundial. Habrás visto que la fe es un sistema, dice aquí, pero tal vez todavía no lo has visto, porque tú te estás basando solo en lo que leíste allí en Hebreos 11. Tú te estás basando en lo que dice ahí, ese espacio corto, de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es toda tu información. Es la información que tienes. Vamos a profundizar hoy en esa información. La fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres, fe y miedo, o temor, como tú le quieras decir. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando tú esperas lo bueno y se le llama miedo cuando tú esperas lo malo. Así es, tan sencillo como se te está leyendo aquí. Cuando tú tienes miedo, estás presintiendo algo malo, o sea, presientes. Tú presientes, o sea, estás sintiendo miedo con anticipación, estás presintiendo algo malo, o sea, anticipándolo, esperándolo con toda la fuerza de tu alma. Y eso no se hace esperar en tu vida, se da a dar y se va a dar porque es la ley de la creación de Dios que está en acción. Tú lo estás deseando y tú lo estás presintiendo, lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre algo así que tú estás temiendo, generalmente tú dices con un aire triunfante, como si fuera algo
algún triunfo. Ah, yo lo sabía, lo presentía. Y claro, tú tienes razón, pero ahora te vas a dar cuenta de que no es que eso iba a suceder inevitablemente y que tus facultades superiores o tus dotes de clarividente te lo iban anunciando, sino que tu pensamiento te lo creó, atrayendo todo lo necesario para que se manifestara. Y eso está sujeto a la primera ley de la creación de Dios, que dice que lo que tú piensas en bien o en mal, lo vas a ver, lo vas a vivir. Tu pensamiento, que va acompañado por un sentimiento, se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, porque esa es una simbiosis que hay allí. Pensar y sentir, y viceversa. Esto forma parte de la primera ley. El miedo es un sentimiento muy fuerte, por eso es tan terrible todo lo que produce por la combinación del pensamiento y el miedo. Los accidentes de tránsito que se producen, las muertes, la invalidez, los infartos, el cáncer, las úlceras estomacales y otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante, por supuesto que yo te veo pensando aquí, como dice esta escritora, en las causas materiales de todas esas cosas. Te veo protestando por dentro porque siempre le has dado la importancia a las cosas materiales, que es lo que ves. Por ejemplo, los gérmenes y los microbios causantes de muchas enfermedades, pero es que esos virus y gérmenes no son sino los efectos, a su vez, y no las causas. La causa original de todo eso está en la mente. El germen no es sino uno de los eslabones de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Aquí te estamos llevando hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación. La causa material es el producto ya terminado, el diseño original, básico, es el pensamiento. Todo lo demás que proviene después, fuera de nosotros, en lo exterior, no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra que estás creando. La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara tenemos el miedo o el temor, como le decimos también, y por la otra tenemos la fe. La fe es positiva, el miedo es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el miedo produce el aspecto malo. Nadie tiene miedo jamás de que le vaya a suceder algo bueno. El pensamiento que está acompañado por la fe es pues bueno y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza
al igual que su opuesto, que es el miedo. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo temor, todo ese miedo. Ejemplarmente podríamos decir que si tú sabes que la capital de tu país, que es Caracas, queda en tal o cual parte, ya tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si agarras el tren, el avión o el carro para dirigirte a la capital, vas a ir para la capital y no vas a ir a parar a la luna. No vas a tener ese miedo. Pues eso es fe. Tú tienes fe en que la capital existe, que tu deseo o necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella. No tienes miedo de llegar a la luna. El conocimiento echa fuera la duda. La fe destierra el miedo. Ya sabes, pues, que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, que el pensamiento positivo produce un efecto que llaman bueno. ¿Conoces el peligro de acompañar el peligro con el miedo? Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del miedo, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. Te das cuenta de la magnitud de lo que pasa. Jesucristo dijo: tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula toda la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento piensa en corazón. Y la frase minúscula, así es él, encierran todo en un capítulo, pues el hombre y su mundo son uno solo. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne a su alrededor son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada allá en su alma. Salomón dijo mucho antes y aún más claro: según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. Allí vemos lo importante que es en la información, porque partimos de que el conocimiento espiritual y todo cuanto existe, la palabra nos lo revela, de que lo que se ve salió de lo que no se veía, de lo espiritual. Es decirte, todo lo que estamos viendo ahorita ya procedió o procede desde allí, de lo espiritual. Y esto es importante para nosotros podernos poner a discernir cuando entramos en lugares así, en las enseñanzas así como el Evangelio de Juan, capítulo 1,
En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo es Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios es el Padre de los espíritus. Es decir, por ende, que Dios es el espíritu principal del cual depende esa parte que nosotros tenemos, que conocemos como espíritu, y que produce lo que se llama nuestra vida. Esto es importante estar claro en esto. Por eso tenemos que hacer todas las investigaciones necesarias, los estudios que sean necesarios, no por decir que sabemos algo, no por tenernos que cargar luego con esa gran responsabilidad de tomar una cruz y seguir al Cristo de aquí. Sino más bien estar claros en que lo primero que estamos buscando nosotros cuando estudiamos, investigamos, practicamos, leemos y todas estas cosas de lo espiritual, de Dios y su mundo espiritual, es para nosotros algo muy bueno, pues nos va a permitir primeramente que todo reconocer y aceptar nuestro Dios como lo que es, absolutamente todo para nosotros. Segundo, vamos a poder abrocharnos el cinturón a su maquinaria espiritual para nosotros seguir sin tanto aspaviento. Y principalmente estamos amando a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Por consiguiente, estamos amándonos nosotros mismos, porque nuestra vida es parte de la de Él. Y subsiguientemente, estamos amando a nuestro prójimo, porque también son partes de Él, igual que nosotros. Y esto sucede en la medida que vamos avanzando en lo espiritual y comprendiendo prácticas como la oración, por qué orar, por qué la oración puede convertirse en un tratamiento espiritual para nuestra vida, por qué practicar la verdad de Dios en nuestra vida, por qué todas esas dos cosas se convierten en amor en nuestras acciones y en nuestro sentir, allí en nuestra alma. Todas esas cosas vienen por eso que dice la palabra. Esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios significa la fe que viene por el conocimiento de Dios en nuestra vida. Hoy quiero desearte realmente que Dios te bendiga grandemente, que te millonifique todo bien y cosa perfecta, de acuerdo al
a lo acostumbrado en las iglesias cristianas, voy a despedir el live con una oración. Pero antes de despedir el live, quiero dar primero las gracias a Jehová de los ejércitos, el Papá de Jesucristo, a Jesucristo y la excelencia de su conocimiento, a todos los hermanos que están pastoreando en las diferentes iglesias en el mundo entero, poniendo de su parte, haciendo ese sacrificio vivo y agradable ante los ojos del Señor Jehová de los ejércitos. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios bendiga a todas esas hermanas y hermanos que están predicando, que están ministeriando en diferentes formas para llevar a toda la humanidad que haga contacto con ellos a la reconciliación real, verdadera con nuestro Dios, con el Papá de Jesucristo y con Cristo Jesús. Estos son los primeros agradecimientos que he querido dar, y quiero dar también agradecimiento por acá a Neris, a VideoYou, a Fernando, a Uriel, a Neri Figuer, a Osmari, a todos estos, a Kenen, a Alexi, a Aria y a todas estas personas que han visitado y que siempre visitan el live porque están haciendo sus investigaciones, están haciendo sus estudios de las cosas espirituales. Y pues, como ya sabemos, todo el mundo espiritual tiene una sola sustancia, que nosotros nos hayamos polarizado en la parte baja de esa sustancia, que es esa frecuencia baja que conocemos como la oscuridad, el polo del mal, las tinieblas o lo negativo, ya esa es otra cosa. Porque eso, para poder existir, ha tenido que utilizar la sustancia de nuestro Dios para poder seguir existiendo. Y de paso, el dato que te voy a dar es que el que le está dando poder a esa sustancia que llaman psíquico astral, que llaman demonios, que llaman polo del mal, que llaman infernal, en realidad pues son los hijos de Dios los que estamos dándole poder a todas esas cosas negativas. Consciente, algunos en esplendorosa ignorancia y otros sencillamente inconscientemente y creyendo que porque no lo piensan conscientemente, sino que se le escapan esos pensamientos negativos en forma inconsciente, no va a suceder, pero sí, la conexión con nuestro Dios es a través del pensamiento. Él te da de acuerdo a tus obras. Si tú piensas algo bueno, eso es lo que tú vas a ver, es donde te va a colocar en el polo de la luz, como lo dijo Jesucristo, en la enseñanza de la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo tuviera luz,
todo tu cuerpo va a estar allí en la luz. Si tu ojo estuviera en las tinieblas, todo tu cuerpo va a estar allí en las tinieblas. Pero como dije en otrora, y lo sostengo, en realidad este tercer punto que dice esa enseñanza es lo peor. Y dice así: y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ese es para aquel que se adjudica un conocimiento y que cree saber algo y no lo sabe. Todos los días he venido viendo muchos videos y muchas informaciones, y hay algunas que destellan en lo increíble. Y no es una crítica de ninguna forma, porque ninguna crítica es buena. En realidad, aquí no vamos a quitarle la paja al ojo de nuestro hermano o nuestra hermana sin antes habernos quitado la viga de nuestro ojo para poder ver bien y quitarle la paja al ojo de nuestro hermano o hermana. Aquí todo lo que sucede es como dice la palabra, hace miles y miles de años. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Realmente es lamentable, que no debería estar pasando, pero todavía hay gente pereciendo por no poderse haber desprendido de una mala costumbre en sus pensamientos y en sus sentimientos. El colmo es que esos pensamientos negativos se convierten aquí, en este mundo, a través de ellos, en espíritus inmundos. Y en algunos casos sacan fuera de circulación ese cuerpo físico, ese vehículo físico, antes de que pueda reaccionar y cambiar de la oscuridad a la luz. Es decir, en la iglesia podríamos decir perfectamente, el diablo se lo llevó primero antes de que se dé cuenta. Para una explicación sencilla. Y esto es importante para nosotros, el estar claros de que debemos, como dijo Juan el Bautista, que fue dentro de los hombres nacidos de mujer, el más grande de los profetas, al punto tal de que fue el que bautizó a Jesús en el agua para prepararlo para su misión de expiación de los pecados con su sacrificio en la cruz. Él dijo, ese Juan el Bautista dijo: arrepentíos y enderezad la senda del Señor, la cual ya en la actualidad sabemos que es nuestra vida. En eso estamos claros. Bendiciones a Drúbal, a Osvaldo, bendiciones por allá a Blasina, a Dro, Uno, a Armando, Oblea, bendiciones a María Silda de Sousa, Dios la bendiga grandemente, a Adrián también, a Gabriel, bendiciones, a Benja, a IDK, Dios lo bendiga, a Droa 1, Dios lo bendiga grandemente, a el varón Adolfo, Dios lo bendiga y le multiplique todo bien también,
Acros, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos. Y si hay alguna pregunta en cuanto a esto que hemos ventilado el día de hoy a través de este live, o cualquiera otra inquietud, o cualquiera cosa tenga o no que ver con lo planteado en el live y lo informado acá, pues con mucho gusto me activaré en responder todo lo indispensable para la manifestación de la luz en cuanto a eso que podría ser un tema, sea cual fuere, que está aún en oscuridad. Bendiciones a Abigail, bendiciones a Carlos, bendiciones a Mitch, bendiciones a Andrés, a Aarón, a Aileen, por acá a Carlos Ibáñez, bendición, a Alison, Dios le bendiga grandemente, por acá a Valesa, un abrazo y bendiciones, hija. A Brisa, muchas bendiciones. Dios le millonifique todo bien y cosa perfecta también. A Josué, a Uriel, a Nana, a JD, a Joan. Muchas bendiciones. A Isaac, Dios le bendiga. A El 10, Dios lo bendiga. A Eileen, bendiciones también. Dios los bendiga a todos en conclusión. Moralmente no ha surgido una pregunta. A Yacen, bendiciones también para Yacen. A Richard, bendiciones. A Adriano 7, bendiciones. A Amelia, muchas bendiciones. A Oshat, bendiciones. A Neko, a Rosali, a Atro, a Henry Great, Dios lo bendiga. A Mike, Dios lo bendiga. A Maffer, muchas bendiciones, Maffer. A Marina Valera, Dios le millonifique todo bien. A Isaac, Dios lo bendiga. Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Maestro. A Filio, a Suba me solicitó unirse, pero ¿quién es Suba? Identifíquese, Súbame. Invite a Franje García. A número 1, ¿cuál es número 1? No lo sé, pero Dios lo bendiga también. A César, Dios lo bendiga. A Kevin, Dios lo bendiga. A Sionio, Dios lo bendiga. Gabriel García. A Isidro, Dios lo bendiga. Ami, bendiciones. Eduardo Castillo, bendiciones. Luis Alexander, bendiciones. Al número 1, deje su mensaje por allí de texto directamente, explique qué desea, que con mucho gusto le voy a contestar, sea lo que fuere, lo que sea necesario para poner luz y solución a colaborar pues con el entendimiento de lo que sea necesario. Andrés, Dios lo bendiga.
Claudia Herrera, bendiciones. Seminario, Dios la bendiga. Amalfi, Dios la bendiga. Dani 78, Van, Dios la bendiga. Fontes, Dios le guarde y le bendiga grandemente. Y repito, para la persona identificada como número 1, por favor deje su mensaje directo en la aplicación de Live, que con mucho gusto responderé cualquier cosa que sea necesario. Dios lo bendiga. Acá estamos en la tónica de las cosas espirituales específicamente. James, Dios lo bendiga. A Emma, bendiciones. A Zoe, bendiciones también. Quiero finalizar, antes de entrar acá en la oración de despedida del live, recordar lo que leí al comienzo, que está en la Biblia, y que es un punto indispensable de entender profundamente cuando uno está pues todavía aquí en este mundo, en esta tierra, en este mundo físico. Es lo siguiente: no hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Es la primera perspectiva en concordancia con lo que hicieron los hermanos de sangre con Jesús, sabiendo que realmente lo andaban buscando para matarlo, y ellos le dijeron: no, ¿y por qué no te vas para allá? Ya que toda esta gente anda diciendo que tú haces cosas maravillosas. Anda para allá, y ya que sabes tanto, y date a conocer allí en el templo. Él, te recuerdo que le contestó: no, todavía no voy, vayan ustedes. Y luego la Biblia reseña este versículo: no hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Bendiciones a Yello, bendiciones a él, a Ronnie Saavedra también, bendiciones, a Fabián, a Ángel, bendiciones, a Isaac, Dios lo bendiga. Gracias por allá al varón Eres. Muchas gracias. A Lady, Señor, bendice todo bien y cosa perfecta en la vida de Lady. Súplele lo que sea menester para que se encuentre en perfecta condición de todas formas. Sánale de todas las formas que sean necesarios sanar una vida, para que tenga una vida pues esplendorosa
en tu amor, tu verdad, aquí en este mundo. Y que tenga todo lo que sea necesario para vivir en paz y amor en este mundo. Señor, cualquiera cosa que sea de sanar, pues sánaselo también. Sánale todo a Lady en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a Santiago, bendiciones a San. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. La otra parte, la cual vemos en el plano espiritual y que también está en el texto bíblico, es la siguiente. Esta es algo que parecía, o parece más bien, lo contrario a lo primero que mencioné, de que no hay profeta con honra en su propia tierra y en su casa. Esto dice de esta forma: no hay profeta con honra sino en su propia tierra y en su casa. Allí puedes ver dos perspectivas diferentes. Una que te dice que ningún profeta tiene honra en su propia tierra y en su casa, y la otra que dice que no puede haber un profeta con honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Son dos cosas que parecen diferentes, pero son dos ópticas de lo espiritual que sin duda alguna, pues para nosotros es indispensable que las investiguemos, las estudiemos y veamos en cuál de estas dos nos encontramos en este momento. Bueno, Padre Celestial, muchas gracias por haber podido llevar toda la información indispensable de tu conocimiento espiritual a este live de la iglesia virtual una vez más. Gracias por todos los que asistieron, gracias por todos los que colaboran, gracias por todos, Señor, los que de una u otra forma están estudiando, están investigando, están aprendiendo y están practicando sobre todas las cosas todo lo inherente a lo espiritual para tener una vida de mejor calidad para la eternidad que tú representas para nosotros. Señor, gracias por esas personas que has sanado en los hospitales, en los centros de salud, en las policías, en las cárceles, en las calles, en lo más recóndito del mundo, en sus hogares y en donde se encuentren. Sánalos, por favor. Dales la sanación completa e integral, no solo de lo físico y de lo material, sino también de lo espiritual, de darle la victoria sobre sus pensamientos y sentimientos, sobre sus palabras y sus acciones. Señor, gracias por todas estas personas que cada día buscan más acerca de ti, acerca de tu luz admirable. Gracias por ser el Padre de las luces y gracias porque
la actividad de nuestro espíritu es luz, como nos lo enseñó Jesucristo. No solo que tú eres el Padre de las luces, sino que si nuestro ojo estuviera en luz, todo nuestro cuerpo va a estar en luz. Es decir, si pensamos lo mejor, lo bueno en el mundo espiritual, estamos iluminando. Permítenos seguir así, en esa iluminación, por amor de tu nombre, como Jehová, como el gran yo soy, que dice allá el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Éxodo, de nombre de Dios revelado a Moisés. Ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Gracias, amado y gran yo soy. Muchas gracias porque tú eres Jehová, que es tu nombre en el antiguo hebreo. En esa traducción te llaman Jehová. Gracias por ser el Padre de Jesucristo y de todos y de todo. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias absolutamente por todos y por todo. Amén y amén. Gracias. Dios te bendiga, Franco. Te bendiga grandemente. Número 1, Franco. Dios lo bendiga, pues.